11 en punto de la mañana y le damos una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a partir de este momento. Para nosotros es un verdadero placer acompañarlos hoy 2 de octubre, miércoles, en las conferencias que siempre tenemos programados para ustedes a las 11 en punto de la mañana. Damos entonces inicio a la conferencia titulada ¿Cómo quedó la modificación del Sistema General de Riesgos Laborales? Soy Zulán Hatun junto con María Mercedes López, Cristian Monroy, Stephanie Gregory, Juan David Alzate y Mauricio García, quienes conduciremos la presente conferencia. Hoy nos acompaña Bleidis Pérez Ballesta. Ella es médica especializada con amplia experiencia en asesoría técnica y difusión de la normatividad en el Sistema General de Riesgos Laborales, conocimiento del sistema de garantías de la calidad en el Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. Antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a las empresas que hacen posible que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés, como son Red Visionario CTV, Envía, Enlace Operativo Banco de Occidente, Bancolombia, Laboratorios Manofarma y Avianca. Pero es importante no olvidar nuestras recomendaciones. La primera es que todas las conferencias siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentran registrados, además de poder ser escuchadas en www.unipymes.com, www.unipymes.com. Recuerden que para aprovechar al máximo al experto, los invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono o vía chat. Para eso hay un espacio destinado para que ustedes participen activamente de la conferencia. Bleidis, entonces ahora sí puede iniciar la conferencia del día de hoy titulada ¿Cómo quedó la modificación del Sistema General de Riesgos Laborales? Le voy a habilitar su micrófono para que la podamos escuchar y ya le va a llegar a usted una invitación a su pantalla para que pues la pueda aceptar y ahí aparece Show My Screen o mostrar mi pantalla, da clic allí y ya nos presenta todo lo que tiene. Claro que sí, le escucho perfectamente y allí ya allí le mandaron la invitación. Ya aparece en su pantalla Show My Screen o mostrar mi pantalla. Listo, ya la visualizamos. Ya visualizamos su presentación en PowerPoint. Ya puede empezar. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy vamos a revisar el tema de la Ley 1562 y sus decretos reglamentarios. Quiero comenzar por contarles cuál es la función que tiene el Ministerio de Trabajo que en el día de hoy represento. El Ministerio de Trabajo tiene por objeto proteger los derechos de los 22 millones de colombianos en condiciones de trabajar, promover un trabajo digno y de calidad y fomentar la calidad del talento humano. Siempre buscamos de que no haya un solo trabajador sin protección social, llámese protección social, seguridad integral en salud, en pensión y por supuesto en el Sistema General de Riesgos Laborales. Voy a comenzar por mostrarles una estadística, una comparación estadística del año 2011-2012 a junio del 2013, referente a cómo se encuentra la accidentalidad, la mortalidad y las enfermedades laborales por causa del trabajo. Entonces, comienzo por contarles que en el año 2011 hubo 7.498.418 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En el 2012, 8.430.719 y a junio del 2013 ya llevamos 8.101.495 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Podemos darnos cuenta que del 2011 a la fecha ha ido aumentando en forma progresiva el número de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En cuanto a las empresas afiliadas, también se puede ver un aumento en la afiliación de las empresas. En el 2011 teníamos 491.080 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, en el 2012 557.374 y a junio del 2013 ya llevamos 606.176 afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. En cuanto a accidentes de trabajo, enfermedad laboral, muerte, pensiones e incapacidades, por accidentes de trabajo y por enfermedad laboral, desafortunadamente también ha ido aumentando en esto. Podemos mirar en el 2011 tenemos accidentes reportados
como accidentes de trabajo 597.228, de los cuales 543.289 fueron calificados como accidentes de trabajo. En el 2012 reportaron 613.549 y se alcanzaron a calificar como accidentes laborales 609.881. Y a junio del 2013 ya llevamos 309.507 reportados y calificados 254.731. Esto nos da una tasa de accidentes laborales por 100.000 afiliados del 2012 7.25, del 2012 7.23 y a junio del 2013 3.14. Podemos darnos cuenta que también ha ido aumentando los accidentes de trabajo. En cuanto a las enfermedades laborales, podemos decir en el 2011 hubo 8.359 que fueron calificadas como enfermedades laborales, en el 2012 hubo 9.524 y a junio del 2013 5.385. Esto nos muestra una tasa por 100.000 afiliados de 111.48 en el 2011, 112.97 en el 2012 y llevamos a junio del 2013 66.47. Podemos notar que ha ido aumentando y se refleja si hacemos una proyección que las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo a diciembre van a estar o van a sobrepasar lo que fue el año 2012. En cuanto a muertes sucedidas por accidentes de trabajo, en el 2011 hubo 375, en el 2012 528 y a junio del 2013 llevamos 395 accidentes de trabajo, muertes por accidente de trabajo. En cuanto a muertes sucedidas por enfermedad laboral, en el 2011 hubo una, en el 2012 dos y a junio del 2013 va una, es decir, ya igualó incluso lo que era en el 2011. El total de muertes en el 2011 fueron 376, en el 2012 530 y a junio del 2013 396. Esto nos da una tasa de 5 en el 2011, de 6.29 en el 2012 y de 4.89 a junio del 2013. Entonces ahí podemos mirar que se ha ido aumentando esta tasa de mortalidad tanto por accidentes de trabajo como por enfermedad laboral. En cuanto a las incapacidades o a las pensiones pagadas, por accidente de trabajo, en el 2011 hubo 336, en el 2012 439 y a junio del 2013 llevamos 207.000 pensiones pagadas por accidente de trabajo. En cuanto a enfermedades laborales, pensiones pagadas por enfermedades laborales, hubo en el 2011 25, en el 2012 63 y a junio del 2013 ya llevamos 42. Es decir, las pensiones pagadas por accidente de trabajo y enfermedad laboral a 2011 fueron 361, al 2012 502 y a junio del 2013 ya llevamos 249. Podemos mirar ahí también que se ha ido aumentando esta tasa de pensiones pagadas por causa laboral. En cuanto a las incapacidades pagadas por accidentes de trabajo, hubo 7.768 en el 2011, 9.703 en el 2012 y 4.161 a junio del 2013. Y por enfermedad laboral, incapacidades, 2.270 en el 2011, en el 2012, 2.986 y a junio del 2013 llevamos 1.278. Es decir, las incapacidades pagadas en total fueron 10.038 en el 2011, 12.689 en el 2012 y 5.439 a junio del 2013. Como les había mencionado antes, podemos mirar allí que hay un aumento de la accidentalidad y de la enfermedad laboral y muertes por causa de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. En cuanto a lo que le había mencionado antes, en la afiliación de las empresas, en este cuadro nos podemos dar cuenta que ha ido aumentando en forma paulativa de enero del 2012 a junio del 2013 el número de empresas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales y el número de afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Si hacemos una comparación, podemos mirar que a junio del 2012, por ejemplo, había 525.786 empresas afiliadas y
y afiliados 8.099.524. Y a junio del 2013 se puede notar que hay 589.137 empresas afiliadas y 8.276.125 trabajadores afiliados. En esta gráfica podemos darnos cuenta del aumento que ha ocurrido en el número de empresas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales. Que hay aquí, esta gráfica nos muestra lo que había en enero del 2011 a lo que hay ahorita en junio del 2013. Aquí en esta gráfica miramos con el comportamiento de la afiliación de número de trabajadores de enero del 2011 a junio del 2013 y podemos mirar que ha ido aumentando año a año. El comportamiento que se ve acá es una forma de año a año, es una forma de campana y esto ocurre generalmente porque por los presupuestos que se manejan en las entidades tanto privadas como las entidades públicas, en cuanto que iniciando el año generalmente comienza la contratación y ya al finalizar el año por causas presupuestales va disminuyendo el número de contratos por término del presupuesto anual de cada una de las empresas. En este cuadro podemos darnos cuenta el número de muertes, de los accidentes laborales y las enfermedades laborales que hubo en todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces, aquí podemos darnos cuenta también cuáles son las ciudades donde mayor accidentalidad, mayor muerte laboral y mayor enfermedades laborales hay. Y vemos que dentro de las 5 primeras ciudades está Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico y Cundinamarca. En esto podemos darnos cuenta que el mayor número de muertes en estas 5 primeras ciudades, el mayor número de muertes tanto reportadas como calificadas fue en Antioquia, le sigue Bogotá, le sigue Valle, Cundinamarca y por último Atlántico. Ese es el orden en el que se maneja el número de muertes que fueron reportadas y calificadas. En cuanto a accidentes laborales, la primera donde más ocurren accidentes de trabajo es en Bogotá, la segunda es Antioquia, tercera Valle, cuarto Cundinamarca y quinto Atlántico. Y en cuanto a enfermedades reportadas por causa laboral, primero fue Bogotá, segundo Antioquia, tercero Valle, Atlántico, Cundinamarca de cuarto y Atlántico de quinto. Ahí en esa gráfica podemos mirar, en ese cuadro podemos mirar el número de muertes que hubo en cada una de estas ciudades. Por ejemplo, en Antioquia se reportaron 83 muertes, en Bogotá 55, en Valle 40, en Cundinamarca 27, en Atlántico 19 y asimismo el número de accidentes de trabajo en Bogotá fueron 77.135 y enfermedades laborales reportadas en Bogotá fueron 6.312. Ahí puedes darnos cuenta de cómo se comportó o cómo se va comportando las estadísticas en el tema de la accidentalidad mortal. En cuanto a en el 74% de los primeros 5 se está concentrado la mortalidad, la enfermedad y los accidentes laborales en estos 5 sectores, que son el sector inmobiliario, el de la industria manufacturera, el sector de la construcción, el sector comercio, agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Esos son los 5 primeros sectores. Le siguen servicios sociales y de salud, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios comunitarios, sociales y personales, minas y cantera, hoteles y restaurantes. Estos son los sectores económicos donde mayor accidentalidad mortal hay. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del sector inmobiliario, donde hubo 77.199 accidentes laborales y número de muertes hubo 111 muertes reportadas
como muerte por causa laboral. En segundo puesto está el sector de la construcción, donde tiene 87 muertes reportadas. Después le sigue transporte, almacenamiento y comunicaciones con 57. Después está industria manufacturera con 49. Le sigue comercio con 36. Perdón, no, le sigue minas y cantera con 42, comercio con 36, servicios sociales y comunitarios con 23 y agricultura, ganadería y casa con 21. Esos son los sectores donde mayor mortalidad hubo en todo el país. Y en cuanto a enfermedades laborales, donde mayor hubo enfermedades laborales fue en la industria manufacturera, que hubo 3.464, y le sigue en el sector inmobiliario 2.476, y luego el comercio con 1.280. Ahora sí vamos a entrar a contarles sobre la ley 1562 del 2012, por el cual se modifica el sistema general de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, que a partir de este momento le llamaremos seguridad y salud en el trabajo. Haremos un análisis comparativo de la reforma, en donde vamos a comenzar por definir qué es el Sistema General de Riesgos Laborales. Y podemos decir que el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender en los trabajadores, a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirle con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrolla. Hubo unos ajustes conceptuales que son importantes determinar en la norma, como fueron: antes le llamábamos riesgos profesionales, ahora le llamamos riesgos laborales. Antes le hablábamos de salud ocupacional, ahorita hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿y qué es la seguridad y salud en el trabajo? Esta es la prevención de las enfermedades causadas por, se trata de las enfermedades y los accidentes causadas por las condiciones del trabajo, y para llegar a hacer una prevención y promoción en la salud de todos los trabajadores. Lo que quiere la seguridad y salud en el trabajo es llegar a hacer prevención y promoción en todo el tema que pueda causarle cualquier tipo de riesgo a los trabajadores. Antes utilizábamos un esquema que le llamábamos programa de salud ocupacional. Ahora utilizamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese es el nombre que le denominamos ahorita a lo que antes era el programa de salud ocupacional. Antes hablábamos de administradora de riesgos profesionales, ahora hablamos de administradora de riesgos laborales. ¿Qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el sistema, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado siempre en la mejora continua e incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación y la auditoría. Y el objetivo de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajador, y si esto lo hacen a través del ciclo PHBA, es decir, planear, hacer, verificar y actuar. En el Sistema General de Riesgos Laborales, lo que se quiere es que este sistema sea dinámico y se desarrollen siempre las actividades bajo el esquema de la mejora continua. Es decir, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es hacer siempre mejora continua con base en las auditorías que se le vayan a hacer a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este es el esquema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les hablaba, interviene la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría, el mejoramiento, y todo el tiempo hay que estarle haciendo a estos 7 parámetros una auditoría. ¿Para qué?
para llevarle a hacer mejora continua, es decir, siempre implementar mejora en todos los procesos donde le encontremos que tiene cualquier tipo de falla. Este sistema de gestión, el proyecto del decreto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo estuvo colgado en la página del Ministerio del Trabajo. Hace un mes más o menos ya lo quitaron para mostrar o para que la gente, las personas dieran opinión sobre qué se le debía aportar, qué se le debía quitar y todas las opiniones que tenían referente a este proyecto de decreto. En este momento, este decreto se encuentra en proceso de revisión de todas las observaciones que enviaron cada una de las personas que alcanzaron a revisar esta propuesta para que posteriormente se haga una propuesta final y sea enviada al ministro de Trabajo y al ministro de Salud para su revisión y para posterior ya formalizar, firmar y poder sacar este decreto. Cuando salga este decreto podremos de pronto entender un poco más el tema de cómo se va a manejar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a qué se hace en la política, qué se hace en la organización, qué se hace en la planificación, en la aplicación, en la evaluación, en la auditoría y en el mejoramiento y cómo se van a implementar todas las mejoras continuas. En cuanto a otros ajustes conceptuales que hubo, podemos también, se habló de, antes no existía una definición sobre qué era el accidente de trabajo. Ahorita ya quedó en la norma definido el accidente de trabajo como todo proceso o todo proceso repentino que sobrevenga con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación orgánica, funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Aquí lo nuevo que hubo fue básicamente en el tema de incluir la palabra psiquiátrica, es decir, van a haber unas perturbaciones psiquiátricas que van a ser consideradas como, como unos accidentes de trabajo. Y estas perturbaciones psiquiátricas en este momento se encuentra en proceso de reglamentación en el Ministerio del Trabajo y en compañía con el Ministerio de Salud para poder definir cuáles son estas perturbaciones psiquiátricas que van a ser consideradas accidentes de trabajo. También antes no se reconocía el accidente de trabajo en el ejercicio de la función sindical. Ahora se incluyó la posibilidad de generar la protección por riesgos laborales en los eventos que sucedan a los trabajadores que se encuentren en ejercicio de función sindical aún en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de la función. Y para poder saber cuáles son estas funciones sindicales, se encuentra definido. Ay, no sé qué pasó. Un momento, por favor, que no se está moviendo el archivo, no sé qué pasa. Ay, no sé qué pasó aquí. Aló. No sé. Bueno, ya. Sí, lo estamos escuchando, sí, lo estamos escuchando. Ya. Ok, listo. Listo. No, era okay, que adelante. no pasaba, era la diapositiva. Bueno, entonces podemos recordar que el artículo 373 y el artículo 374 del Código Sustantivo de Trabajo está definida la función de los sindicatos y en esta dice que las funciones de un dirigente sindical se marcan en el estudio, asesoría, consultoría, en celebrar convenciones o contratos sindicales y representar en juicios autoridades u organismos a sus afiliados, promover la educación, promover la creación y fomento de la educación en el deporte. Entonces, cualquier actividad que se presente a una persona, a un trabajador que se encuentre afiliado a un sindicato y se encuentre cumpliendo con cualquiera de estas actividades que les mencioné, será considerado un accidente de trabajo.
También se definió accidente de trabajo como todo aquel que se produce como causa o como consecuencia de la ejecución de órdenes del empleador, ¿sí? O cuando un trabajador se encuentra ejerciendo una actividad bajo la autoridad del empleador, se encuentre dentro o fuera de las horas de trabajo o dentro o fuera del sitio de trabajo, ¿sí? También aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa del trabajo a su casa, siempre y cuando el transporte en el cual se moviliza lo suministre el empleador. También el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores que se encuentren en empresas de servicios temporales y que se encuentren cumpliendo con su misión. Entonces, todo aquel que se produzca ejerciendo cualquiera de estas actividades y se encuentra en representación del empleador será considerado un accidente de trabajo. También dentro de la norma quedó definido que era una enfermedad laboral y se definió como la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se haya visto obligado a trabajar. En este momento se encuentra en actualización la tabla de enfermedades laborales que se encuentra vigente. Y es más o menos ya se encuentra incluso para la firma del ministro de Trabajo y el ministro de Salud, pendiente de esto para que pueda salir esta actualización. Todas las enfermedades que vienen en esta tabla son que serán consideradas enfermedades laborales, pero además de eso, si dentro de esta tabla no se encuentran algunas enfermedades, pero se puede demostrar la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional dentro de la empresa, será también reconocida como una enfermedad laboral. Periódicamente estas tablas se están actualizando. Bueno, también hubo unos cambios en el tema de la afiliación, ¿sí? Ahorita ya es unos trabajadores que están obligatoriamente, se deben afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales y otros que lo pueden hacer en forma voluntaria. Antes solamente los trabajadores dependientes eran los que tenían la obligación de estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Ahora todos los trabajadores nacionales o extranjeros que se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal, los servidores públicos, las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicio con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, administrativos, comerciales, con una duración superior a un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. Esto es muy importante, que tenga una definición, una precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se va a realizar la prestación del servicio para el cual ha sido contratada. También es obligación estar dentro del Sistema General de Riesgos Laborales todos aquellos trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como actividades de alto riesgo, es decir, aquellas que se encuentran dentro del riesgo 4 y 5. También los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, es decir, los voluntarios de la Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja, y su pago será siempre a cargo del Ministerio del Interior. En este momento también se encuentra en proceso de reglamentación la forma como se irá a hacer el pago por parte del Ministerio del Interior y la afiliación, cómo se debe hacer a estos voluntarios de estos Subsistema Nacional de Primera Respuesta. También es obligatorio afiliar a los estudiantes cuyo entrenamiento o actividad formativa es requisito para la culminación de sus estudios e involucra un riesgo ocupacional. Y también cuando la actividad que desempeñe el estudiante que se encuentre en entrenamiento le produzca
a la empresa ingresos adicionales. Debe ser obligatorio afiliar a estos estudiantes. En este momento también se encuentra en proceso de reglamentación la forma de afiliación de estos estudiantes en entrenamiento o en actividad formativa. Es decir, en ese momento no podemos decir de qué manera se pueden afiliar ni cómo se van a afiliar estos estudiantes porque está en proceso de reglamentación en este momento del Ministerio de Trabajo. También los jubilados o pensionados que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores dependientes o vinculados mediante contrato o como servidores públicos tendrán la obligación de estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Además, los miembros de las agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso a la institución. A estos trabajadores que les mencioné antes se deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria. Ahora, en forma voluntaria, van a estar también afiliados a algunos trabajadores independientes, como los informales, que coticen al régimen contributivo de salud y pueden afiliarse por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin ánimo de lucro. Estos son los trabajadores independientes. Ahora, en cuanto a la reglamentación que hubo en la afiliación a los trabajadores independientes, se reglamentó ya cómo debía ser esta afiliación de los trabajadores independientes. Este es un decreto que es el 723 del 2013 por el cual se reglamentó. Yo les voy a mencionar de pronto los puntos más relevantes o importantes para el público en general referente a la afiliación de trabajadores independientes. Entonces, se debe hacer para ¿quiénes lo deben hacer? Todos aquellos que tengan contrato escrito superior a un mes, como se los había mencionado antes. Se podrán afiliar a las administradoras de riesgos laborales que escoja el trabajador, pero siempre debe afiliarse a la misma administradora de riesgos laborales sin importar el número de contratos que tenga. Además de esto, se debe afiliar si tiene más de un contrato y cada uno de ellos tiene un riesgo diferente. Por ejemplo, un contrato tiene riesgo 1, el otro tiene riesgo 2 y el otro tiene riesgo 3. Cuando haga su afiliación, debe hacerse la afiliación por cada uno de los contratos y lo debe hacer por el riesgo mayor. Entonces, en el ejemplo que les mencionaba, debe hacerse entonces la afiliación al riesgo 3 por cada uno de los contratos y a la misma ARL. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales inicia siempre el día calendario siguiente al de la afiliación y la finalización corresponde a la finalización del contrato. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para cuando se vaya a contratar a un trabajador, se debe iniciar su trabajo exactamente el día siguiente en el cual se afilió al Sistema General de Riesgos Laborales para que de esta manera, si ocurre alguna eventualidad, le ocurre algún incidente, una enfermedad, etcétera, pueda ser cubierta por el Sistema General de Riesgos Laborales. La cotización de los contratistas, y cuando los riesgos son 1, 2 y 3, debe ser pagada por el contratista. Cuando el riesgo es 4 y 5, debe ser pagada por el contratante. Es decir, el contratante es quien debe asumir el pago de las prestaciones, al Sistema General de Riesgos Laborales. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante que se encuentren afiliados a por cada uno de los contratos que tengan y por el mayor riesgo que tienen? ¿Por qué? Porque en caso de que les ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, e independientemente de en qué contrato ocurrió ese accidente de trabajo o enfermedad laboral, se les va a pagar sus prestaciones económicas teniendo en cuenta la totalidad de los contratos y no solo por el ingreso base de cotización donde le haya ocurrido la enfermedad o el accidente. Es decir, a usted le van a pagar, si tiene 3 contratos, le van a pagar el valor, la prestación económica es por la totalidad de esos 3 contratos, lo que gane en el 1, en el 2 y en el 3. Si se encuentra afiliado en la misma ARL. Por eso es importante estar afiliado por cada uno de los contratos y a la misma ARL y por el mayor riesgo que haya. En cuanto a la cotización según clase de riesgo, sigue siendo de acuerdo al decreto 1607 del 2002,
teniendo en cuenta siempre el mayor riesgo entre la labor propia del contratista o del centro de trabajo. La cotización por parte de los contratistas se debe pagar de manera anticipada y el responsable de presentar las novedades del contratista a la administradora de riesgos laborales en cuanto a accidentes de trabajo y a enfermedad laboral será siempre por parte del contratante. En la resolución 2087 del 2013 es mediante la cual adopta el formulario único como documento para la afiliación, retiro y novedades de trabajadores y contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales. Es decir, esta resolución es importante que la consulten porque allí está el documento o el formulario a través del cual se va a hacer la afiliación de estos trabajadores independientes, el retiro y las novedades de esos trabajadores y contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales. Esta resolución 2087 del 2013 es competencia del Ministerio de Salud y la Protección Social, por lo tanto, cualquier pregunta referente a esta debe ser dirigida al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Bueno, entonces, en cuanto a cómo deben ser pagadas sus prestaciones económicas de acuerdo si es un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, para accidente de trabajo, el promedio del ingreso base de cotización de los 6 meses anteriores a la ocurrencia del accidente de trabajo o la fracción de meses si el tiempo laborado en esa empresa fuese inferior a la base de cotización declarada e inscrita en la entidad administradora de riesgos laborales a la que se encuentra afiliada. Es decir, eso es lo que se debe tener en cuenta para poder hacer el pago de las prestaciones económicas. Y en caso que sea una enfermedad laboral, lo que se debe tener en cuenta es el promedio del último año o fracción de año del ingreso base de cotización anterior a la fecha en que se calificó en primera oportunidad el origen de la enfermedad laboral. En caso de que la calificación en primera oportunidad se realice cuando el trabajador se encuentre desvinculado de la empresa, entonces se tendrá en cuenta el promedio del último año o fracción de año si el tiempo laborado fuese inferior del ingreso base de cotización declarada e inscrita en la última entidad administradora de riesgos laborales a la que se encontraba afiliado dicho trabajador previo a la calificación que se le haya hecho. Ahora, una cosa nueva que trajo la norma es que estas prestaciones económicas ahora se van a pagar indexadas, es decir, las sumas de dinero que las entidades administradoras de riesgos laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas siempre deben indexarse con base en el índice de precio al consumidor al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Esto qué quiere decir? Que si en alguna ocasión ocurrió una enfermedad laboral, hace un tiempo le ocurrió a alguno una enfermedad laboral o un accidente de trabajo y cuando lo calificaron inicialmente, esta persona fue calificada como enfermedad común, no estuvo de acuerdo y solicitó que se le hiciera el pago. En ese momento se le dio una incapacidad por una enfermedad común y el pago se pagó al 66.66 como le corresponde, ¿sí? Y un tiempo después esta persona solicita que le hagan su calificación nuevamente porque está considerando que esa es una enfermedad laboral o fue un accidente de trabajo y se vuelve y se le da la calificación final y sí, se le reconoce que fue una enfermedad laboral o fue un accidente de trabajo en ese momento en el que ya se le está dando una nueva calificación, ya esa persona ha pasado, por ejemplo, un año, entonces el 34.33% que le falta para ser pagado de esa incapacidad, es decir, para que cubra el 100% del pago de la incapacidad, tendrá que hacerse con base en el salario que en la fecha actual se encuentra recibiendo esa persona. Es decir, debe pagársele esta prestación económica de forma indexada a la fecha en que se le haga el nuevo pago. Ahora, el monto de las cotizaciones para las cuales las personas o los trabajadores que se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo como servidores públicos no puede ser inferior a 0.348% ni puede ser superior al 8.7% del ingreso base de cotización de los trabajadores. Y el pago será a cargo del empleador en caso que sea un
trabajador dependiente o del contratista en caso que sea un trabajador independiente que cotice en los riesgos 1, 2 y 3 o en los riesgos 4 y 5 será por parte del contratante. Bueno, en la norma también hubo unas modificaciones en cuanto a cómo iban a quedar las juntas de calificación de invalidez, tanto regional como las juntas de calificación de invalidez nacional. Entonces, antes no existía ninguna regulación legal detallada sobre las juntas de calificación de invalidez. Y tampoco tenían personería jurídica ni estaban adscritas al Ministerio de Trabajo. Ahora, las juntas de calificación de invalidez regionales y la nacional son consideradas organismos del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional. Están adscritas al Ministerio de Trabajo, son de creación legal, sin ánimo de lucro, de derecho privado, con autonomía técnica y científica en los dictámenes parciales, de carácter interdisciplinario, con personería jurídica, sujetos de control disciplinario y fiscal y organizadas en forma regional. La calificación sobre el estado de invalidez la podrán hacer en primera instancia las juntas regionales de calificación de invalidez. Bueno, en el decreto 1352 del 2013, es por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez y se dictan otras disposiciones. Este decreto es un decreto bastante largo, bastante denso, y solamente les voy a mencionar de pronto las cosas que nos pueden interesar a nosotros como ciudadanos o como posible personas que vamos, o trabajadores que podemos utilizar la calificación de las juntas de calificación de invalidez. Entonces, estas juntas de calificación de invalidez quedaron conformadas de la siguiente manera, es decir, hubo una modificación en cómo estaba conformada las juntas de calificación de invalidez, tanto la regional como la nacional. Entonces, la regional quedó conformada por 2 médicos especialistas en salud ocupacional, un médico fisiatra, un psicólogo especialista en salud ocupacional, medicina del trabajo o laboral, un terapeuta físico u ocupacional con especialización en salud ocupacional. Las juntas regionales están conformadas por 2 médicos especialistas en salud ocupacional, medicina del trabajo o laboral, un psicólogo o un terapeuta ocupacional con especialización en salud ocupacional. Se definió quiénes eran los integrantes, quiénes eran los miembros, los trabajadores y el personal administrativo de las juntas de calificación de invalidez. Entonces se dijo que los integrantes eran los médicos, psicólogos y terapeutas que conformaban las juntas de calificación de invalidez, y estos eran elegidos por concurso. Los miembros son personas designadas para ejercer funciones de director administrativo y financiero y son elegidos también por concurso. Los trabajadores que podrían tener las juntas de calificación podían ser dependientes o independientes, y había un personal administrativo que era el contador público, el revisor fiscal, el personal de apoyo, el profesional administrativo y asistencial, y dentro de este personal administrativo también se encontraba incluido el director administrativo y financiero. Entonces, la solicitud ante las juntas de calificación de invalidez pueden ser presentadas por las administradoras del Sistema General de Pensiones, las compañías de seguro que asuman el riesgo de invalidez y muerte, la administradora de riesgos laborales, la entidad promotora de salud, las compañías de seguro en general, el trabajador o su empleador. El pensionado por invalidez o aspirante a ser beneficiario también se puede hacer por intermedio de los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo cuando se requiere un dictamen de las juntas sobre un trabajador no afiliado al sistema de seguridad social por su empleador. Es decir, cuando el empleador se encuentra evadiendo el Sistema General de Seguridad Social integral. También puede ser solicitada por las autoridades judiciales o administrativas cuando éstas designen a las juntas regionales como peritos.
También las entidades o personas autorizadas de las empresas que asumían las prestaciones sociales en los regímenes anteriores a los establecidos en la Ley 100 del 93, por ejemplo, para los casos cuando se hace una revisión o sustitución pensional. También para las entidades o personas autorizadas por las Secretarías de Educación y las autorizadas por las empresas colombianas de petróleo y por intermedio de las administradoras de fondos de solidaridad pensional cuando las personas que requieran la pensión por invalidez sea como consecuencia de un evento terrorista. Ahora, también se puede recurrir directamente a la solicitud de calificación cuando aún no ha sido calificado en primera oportunidad. En todos los casos, la calificación no podrá pasar los 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Cuando dentro de los 5 días siguientes a la manifestación de la inconformidad, las entidades de seguridad social no remitan el caso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de acuerdo o conforme, como lo dice el artículo 142 del decreto 19 del 2012, las personas entonces o los trabajadores pueden recurrir directamente a la solicitud de la calificación ante la Junta de Calificación de Invalidez. Ahora, cuando hay alguna controversia referente a la Junta de Calificación de Invalidez, es decir, que no están de acuerdo cómo se hizo la calificación, existe una primera instancia que serían las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, una segunda instancia que sería la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y ya si con las juntas no se ha podido dirimir estas dudas, pues serán dirimidas por la justicia laboral ordinaria de conformidad con lo previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente a la cual en donde se emitió el dictamen, es decir, a la junta regional en caso que sea ella o a la junta nacional en caso que sea la junta nacional. Los miembros de las juntas pueden ser sancionados hasta con 100 salarios mínimos por parte del Ministerio de Trabajo en el tema de la procedibilidad o incumplimiento de las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o el del Sistema General de Riesgos Laborales, pero nunca en el tema del dictamen de calificación. En este tema son autónomas las juntas de calificación de invalidez para tomar las decisiones técnicas en cuanto a la emisión del dictamen. Bueno, otra cosa nueva que hubo también en esta norma o en esta ley 1562 del 2012 fue que se incluyó la intermediación voluntaria de seguros. ¿Y esta en qué consiste? La intermediación voluntaria será a cargo de corredores de seguro, agencias y agentes de seguro que acrediten idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa. Los intermediarios de seguros se inscribirán ante el Ministerio de Trabajo y quien actúe en este rol de intermediario ante el mismo empleador no podrá recibir remuneración adicional de la administradora de riesgos laborales por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Para esta intermediación de seguro también hay un decreto reglamentario que es el decreto 1637 del 2013 y es por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo 11 de la ley 1562 del 2012 y se dictan otras disposiciones. Esta intermediación de seguro, lo más importante es inscribirse ante el Ministerio del Trabajo y demostrar la capacidad, la idoneidad técnica, la infraestructura humana y operativa. Este decreto 1637 del 2013 se encuentra pendiente en este momento de reglamentar algunas cosas específicas, como por ejemplo que la idoneidad profesional la tienen que demostrar ante el ministerio, mostrando unos cursos con unas materias específicas de un tiempo determinado, y esto todavía está pendiente por determinar por el Ministerio de Trabajo cuáles van a ser eso y de qué manera se van a inscribir, cómo se va a llamar esa inscripción, cuánto tiempo tiene de duración la inscripción, etc. Entonces está pendiente de una reglamentación a través de una resolución de este decreto 1637. Bueno,
También en esta ley 1562 quiso hacer un fortalecimiento del esquema de la inspección, vigilancia y control. Y esto también se hizo o se aprobó a través de esta norma, se aprobó la conformación de una comisión permanente y especial de inspectores del trabajo dedicadas al seguimiento de los temas de riesgos laborales. Y esta comisión permanente y especial de inspectores tendrá a su cargo la prevención y promoción en materia de riesgos laborales y la vigilancia en el cumplimiento de las normas relativas a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. A través del decreto 34 del 2013 también se le dio un poder preferente al viceministro de Relaciones Laborales, y este poder preferente del viceministro de Relaciones Laborales se ejerce a través de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial frente a las investigaciones y actuaciones que se adelanten dentro del contexto del sistema de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional. Este control que puede ejercer el viceministro de Relaciones Laborales lo podrá hacer interviniendo, suspendiendo, comisionando, reasignando o vigilando toda la actuación administrativa de la competencia de las direcciones territoriales, oficinas especiales, coordinadores de grupo o inspectores del trabajo en todo el territorio nacional, y esa investigación la puede retomar el viceministro de Relaciones Laborales en cualquier etapa en la que se encuentre. Esto se hizo para fortalecer el esquema de inspección, vigilancia y control. En cuanto al tema de la prescripción de las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, antes las mesadas pensionales prescribían a los 3 años y todas las demás prestaciones lo hacían al año. Ahora todas las prestaciones del Sistema General de Riesgos Laborales prescriben a los 3 años, contadas a partir de la fecha en que se genere, concrete y determine el derecho. ¿Qué pasa cuando no hay pago por parte de los empleadores al Sistema General de Riesgos Laborales? Entonces, la empresa será responsable de los gastos en que incurra la entidad administradora de riesgos laborales por causa de las prestaciones asistenciales otorgadas a los trabajadores, así como el pago de los aportes en mora con su respectivo interés y el pago de las prestaciones económicas a que haya lugar en caso que el trabajador haya tenido una enfermedad laboral o un accidente de trabajo y haya sido atendido por parte de la administradora de riesgos laborales y se le haya generado alguna prestación económica a este trabajador. Entonces, los trabajadores no se les puede suspender la atención por parte de las administradoras de riesgos laborales si el empleador se encuentra en mora. Esta es una relación que deben de manejar entre el empleador y la administradora de riesgos laborales. Simplemente se le debe dar la atención a los trabajadores y luego hacerle el recobro al empleador el cual estaba incurriendo en el no pago del Sistema General de Riesgos Laborales, y se le debe hacer el cobro con sus respectivos intereses. Ahora, a través de esta norma se quiso también limitar o manejar la limitación de los gastos de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, el Ministerio de Trabajo se encuentra en este momento en proceso de reglamentación de definir los límites de los gastos administrativos previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales según las variables que se encuentran consultando con todas las empresas afiliadas, con las ARL, etcétera, para poder determinar cómo va a ser el pago o cómo va a ser el gasto administrativo que pueden tener estas administradoras de riesgos laborales. Y todo esto se quiso hacer teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 48, dice que no se podrán destinar ni utilizar recursos de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ella, o como lo dice la Ley 100 del 93 en su artículo 9 en cuanto a la destinación de los recursos, dice no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella, y las administradoras de riesgos laborales son instituciones de la seguridad social. Si esto lo hacen en forma inadecuada, pueden incurrir en un peculado por aplicación oficial diferente frente a los recursos de la seguridad social, como lo trae el artículo 23 de la Ley 1474 del 2011.
Bueno, hay una obligación que tienen los empleadores, otras obligaciones que tienen los trabajadores y otras obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales en materia de prevención y promoción en el Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, antes no existía ningún tipo de obligación a tener en cuenta el sistema obligatorio de garantía de la calidad de riesgos laborales, no se hacía seguimiento de esto y por lo tanto no se revisaba el incumplimiento del sistema obligatorio de garantía de la calidad de riesgos laborales. Ahora se debe adoptar todo el sistema obligatorio de garantía de la calidad de riesgos laborales y una vez reglamentado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los estándares mínimos, se realizarán entonces visitas para verificar su cumplimiento. El incumplimiento de estos programas y de la normatividad dará lugar a la imposición de sanciones por las autoridades de inspección, vigilancia y control de este ministerio. Es decir, los empleadores deben ya estar trabajando en implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y posteriormente tendrán que cumplir también los estándares mínimos. Estos estándares mínimos son unos estándares que trae el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema obligatorio de garantía de la calidad dice que se debe tener unos estándares mínimos de cumplimiento para poder realizar actividades de seguridad y salud en el trabajo. Estos estándares mínimos son unos estándares que traen o que van a verificar toda la parte administrativa, financiera y de prestación del servicio de las administradoras de riesgos laborales, de las juntas de calificación de invalidez, de las IPS que presten servicios de seguridad y salud en el trabajo y de todos aquellos empleadores que tienen la obligación de tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos estándares mínimos básicamente lo que van a tener es una revisión del cumplimiento de la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales. Se quiere saber o se quiere autorizar el cumplimiento de todas las normas del Sistema General de Riesgos Laborales de todas estas entidades que les mencioné antes. Y el incumplimiento pues puede generar las sanciones respectivas. El incumplimiento de la norma puede acarrear unas multas que pueden ser graduales de acuerdo a la infracción y siempre pues que se le haya hecho un debido proceso a todo el incumplimiento de la norma, ¿no? Y todo este dinero, las multas, el dinero que se recaude por parte del incumplimiento de la norma del Sistema General de Riesgos Laborales, este dinero será destinado al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. La reincidencia en el incumplimiento de los correctivos puede acarrear la suspensión de las actividades o hasta por 120 días o llegar incluso al cierre de la empresa. El accidente mortal puede generar una multa mínima de 20 hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes y por incumplimiento de correctivo la suspensión o el cierre de la empresa, ¿sí? También es obligación del empleador, ¿sí?, facilitar todos los espacios y tiempos para la capacitación de sus trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en toda la normatividad del Sistema General de Riesgos Laborales. También se reitera la responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente a los trabajadores, es decir, los teletrabajadores, que son aquellas personas que trabajan desde un sitio remoto al sitio de trabajo o a la empresa para la cual se encuentre vinculada. Estos teletrabajadores tienen las mismas obligaciones como los mismos deberes que tienen aquellos trabajadores que se encuentren vinculados a la empresa y que se encuentren trabajando directamente en el sitio o en la empresa a la cual se encuentran, con los cuales se encuentran contratados o vinculados directamente. Ahora, dentro de las obligaciones de los trabajadores, las que les mencioné eran las obligaciones de los empleadores, también dentro de las obligaciones de los trabajadores en materia de promoción y prevención está cumplir con los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad de riesgos laborales cuando ya todo se encuentre reglamentado, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones que nos den en la empresa, teniendo en cuenta el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asistir a los programas que periódicamente de capacitación programe tanto el empleador como la ARL,
como los mismos, como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también lo pueden ofrecer actividades de prevención y promoción o de capacitación. Y todas aquellas que se encuentran definidas dentro del decreto 1295 de 1994. Ahora, antes no existía una obligación específica en cuanto al teletrabajador frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita, como les mencioné antes, las mismas obligaciones que tienen los trabajadores y los mismos derechos que tienen los trabajadores que se encuentren en su empresa, tendrán la misma obligación y derecho los teletrabajadores, en este caso también frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo equivalente, o va a ser equivalente al mismo que tiene el trabajador ordinario en su empresa. Dentro de las obligaciones o las nuevas obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales en los programas de prevención y promoción, se encuentra que antes no existía una obligación de reporte del plan de actividades de prevención y promoción por parte de las administradoras de riesgos laborales. Ahora, las administradoras de riesgos laborales deben presentar al Ministerio de Trabajo en forma actual un reporte de sus programas de prevención y promoción en las empresas afiliadas y sobre los resultados obtenidos, así como el plan de prevención y promoción con programas, metas y recursos. Es decir, la información la deben entregar al Ministerio de Trabajo con toda la información requerida, es decir, programas, metas y recursos. Y esa debe presentarse una vez al año para posteriormente hacerle seguimiento. Antes no existía una sanción específica por el incumplimiento de estos planes. Ahora el incumplimiento de estos planes de prevención y promoción serán sancionados por las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo en tanto que se encuentre incumplimiento por parte de esto. Bueno, hay unas actividades de prevención y promoción, unos servicios de prevención y promoción que tiene obligación las administradoras de riesgos laborales de incluir dentro de las actividades que se le va a programar a todas las empresas afiliadas. Entre estas tenemos que el 5%, bueno, la norma también nos dice cuánto hay que gastar en cada una de estas actividades de prevención y promoción. Entonces nos dice que el 5% del total de la cotización que haga la administradora de riesgos laborales será gastada en programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en seguridad y salud en el trabajo. También programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidas a garantizar que sus empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel básico del plan de trabajo anual del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, debe hacer asesoría técnica básica para el diseño del sistema de calidad o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el plan de trabajo anual de todas las empresas. También debe haber capacitación básica para el montaje de las brigadas de emergencia, primeros auxilios y sistema de calidad en seguridad y salud en el trabajo. También debe hacerse capacitación a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en aquellas empresas con un número de trabajadores mayores de 10 o a los vigiles ocupacionales en caso que las empresas tengan un número de trabajadores menor de 10. Ahora, también debe hacer las administradoras de riesgos laborales actividades de prevención y promoción que tengan que ver con el fomento de estilo de trabajo y de vida saludable de acuerdo con los perfiles epidemiológicos que tenga cada una de las empresas afiliadas a la administradora de riesgos laborales. Además, este 5% también se debe gastar o se debe invertir haciendo investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que se le presenten a los trabajadores afiliados de sus empresas. Ahora, eso era el 5%, ¿cierto? Ahora, de un 10% del dinero que entre a las administradoras de riesgos laborales debe destinarse como mínimo al desarrollo de programas regulares de prevención y control de riesgos laborales y de rehabilitación integral en las empresas afiliadas. Apoyo, asesoría y desarrollo de campañas a las empresas afiliadas para el desarrollo de actividades en el control de los riesgos, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas. Esto tiene, los dos objetivos principales de esta obligación son el monitoreo permanente de las condiciones de trabajo y salud y un control efectivo del riesgo al cual se encuentran expuestos los trabajadores.
Ahora, las administradoras de riesgos laborales también deben desarrollar programas, campañas, crear o implementar mecanismos y acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente, parcial e invalidez para lograr la rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación. Lo que queremos o lo que quiere o con lo que es el espíritu de la norma es que todas las administradoras de riesgos laborales cumplan con cada una de estas actividades de prevención y promoción. Y cuando haya solicitud por parte del trabajador o de sus trabajadores afiliados a una solicitud a una rehabilitación integral, se dé la cita en forma oportuna y se le haga a este trabajador en forma oportuna la rehabilitación integral para así evitar que cuando ya el trabajador llegue ya no haya posibilidad de rehabilitación, sino que haya que hacerle readaptación y reubicación laboral. Bueno, también dentro de las actividades que debe hacer la administradora de riesgos laborales en promoción y prevención está diseño y asesoría en la implementación de puestos de trabajo, maquinarias, equipos y herramientas para los procesos de reinserción laboral con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. También suministrar asesoría técnica para la realización de estudios evaluativos de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería según el grado de riesgo para de esta manera reducir la exposición de los trabajadores a los niveles permisibles. Es decir, que el riesgo sea lo más bajo posible. Hay unas actividades que no son promoción y prevención y que son incluidas o que lo que se quiere es que se conozcan que no son actividades de prevención y promoción y que las administradoras de riesgos laborales no las incluyan dentro de las actividades de prevención y promoción a los cuales tienen obligación ellas de hacer. Y entre estas tenemos pago de exámenes médicos iniciales y periódicos, pago de recursos humanos por parte de las ARL, de médicos, psicólogos, ingenieros, para que trabajen en las empresas realizando actividades de seguridad y salud en el trabajo, de que esto es competencia absoluta del trabajador, igualmente como los exámenes médicos iniciales y periódicos son de competencia del empleador. Igual que el pago de los recursos es competencia de recursos humanos, son competencia del empleador. La entrega de cheque a las empresas, señalizar y pintar las empresas, eso es competencia del empleador. Pago de posgrados y maestría por parte de las ARL, patrocinio de celebraciones especiales a los trabajadores, compra de computadores y celulares de las administradoras de riesgos laborales para funcionarios de las empresas, elementos de protección personal dados por las administradoras de riesgos laborales a las empresas, en la compra de los elementos de protección para cada trabajador, ¿sí? De estos elementos de protección son competencias del empleador. El empleador quien debe de suministrar estos elementos de protección. También el pago de trámite de certificaciones de las empresas con recursos de las administradoras de riesgos laborales y acuerdos para el no reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral entre la administradora de riesgos laborales y el empleador. Estas son actividades que no son consideradas actividades de prevención y promoción. Ladies, disculpe que le interrumpa, ya como estamos sobre el tiempo un poco, no sé si me regala un espacio para realizar la encuesta que nosotros realizamos para mirar a ver la satisfacción de las personas. ¿Me permite? Disculpe Claro, que le interrumpa, pero claro. Estamos limitados con el tiempo. Claro. Bueno, entonces invito a las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo a que den respuesta a la encuesta interna que siempre realizamos para conocer su percepción sobre el conferencista del día de hoy. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy? El conferencista desarrolló con claridad la clase de hoy. Ahí tienen dos opciones, sí o no, para que puedan dar respuesta. Recuerden que para nosotros es muy importante que den respuesta a la presente encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. Las personas que están recibiendo la clase por medio de sus dispositivos móviles, pues ya pueden dar respuesta a la encuesta y con mucho gusto para nosotros es un placer que nos den a conocer su percepción. Si no, pues nos pueden enviar su percepción vía chat. Bladys, no sé si nos regala su correo electrónico, porque como ya no tenemos espacio para la sección de preguntas, entonces, para que las personas puedan enviar allí sus interrogantes. Sí, claro. Solo faltaron 3 diapositivas por mencionarle. No, puedes terminarlo. Entonces, déjame las termino. Entonces, de otras obligaciones que tenían las administradoras de riesgos laborales era que
ellas deben supervisar los riesgos de las pequeñas empresas que presentan alta siniestralidad o estén clasificadas como alto riesgo. También todas las administradoras de riesgos laborales tienen la obligación de darle todas las actividades de prevención y promoción a todos los municipios del territorio nacional donde tengan afiliados usuarios o trabajadores al Sistema General de Riesgo Laboral. Es decir, si hay un municipio muy alejado del país donde tienen, así sea un solo trabajador, se le deben dar las mismas actividades de prevención y promoción que se le da a todos aquellos trabajadores, a todas aquellas empresas afiliadas que tengan 1000 o 100 o 200 trabajadores. La misma atención debe tener esto. La única diferencia es que a ese municipio donde hay solo un trabajador le pueden llegar las actividades de prevención y promoción utilizando los medios electrónicos y masivos para la realización de todas las actividades de prevención y promoción. También las administradoras de riesgos laborales y el Ministerio de Trabajo deben supervisar en forma directa o a través de terceros a todas aquellas empresas de alto riesgo, especialmente en la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según el sistema de garantía de calidad, los sistemas de control de riesgos laborales y las medidas especiales de prevención y promoción. También se debe supervisar especialmente y se le deben dar todas las actividades de prevención y promoción a aquellas empresas que manipulen sustancias tóxicas o cancerígenas o agentes causantes de enfermedades de la tabla de enfermedad laboral que tiene el ministerio. Y por último, les quería mencionar una resolución, que es la resolución 4502 del 2012, que también está reglamentando a la ley 1562 en cuanto a la expedición, renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que oferten en el nivel nacional servicios de seguridad y salud en el trabajo y estarán a cargo de las secretarías seccionales y distritales de salud, previo cumplimiento a todos los requisitos que se mencionan en esta resolución. Esta resolución también es competencia del Ministerio de Salud y la Protección Social, por decir que cualquier pregunta referente a la resolución 4502 del 2012 debe ser dirigida al Ministerio de Salud y de la Protección Social. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y espero haber sido clara con cada una de las cosas que les mencioné. Si les queda alguna duda, mi correo electrónico es la letra B de larga, la B grande, Pérez@mintrabajo.go.co. Está el correo, entonces es bpérez@mintrabajo.gov.co. Ahí les estoy enviando el correo a todos ustedes para que puedan enviarle los interrogantes a la conferencista. De todas formas, muchísimas gracias. Los comentarios fueron muy positivos acerca de la información brindada el día de hoy, Bladys, y pues muchísimas gracias por disponer de un poco de su tiempo para presentarnos todo lo que es referente a la modificación del Sistema General de Riesgos Laborales. Gracias, muchas gracias a ti. Ya te hablo. Aló. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esa oportunidad será el día 9 de octubre a las 11 en punto de la mañana con la conferencia Cómo llevar su negocio a Estados Unidos. Así que ahí está la invitación abierta para que ustedes nos acompañen. Ustedes, empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, les deseamos una muy buena tarde y les damos las gracias por su permanencia y atención.